Apple lo ha vuelto a hacer. Las nuevas funciones de Siri que tanto esperábamos y que se anunciaron en junio del año pasado, otra vez se retrasan. En fin, ¿qué está pasando realmente con Apple y la inteligencia artificial? Bueno, pues gran pregunta, ¿verdad? Eso es lo que voy a tratar de explicar en este vídeo. Voy a poner un poquito de contexto antes. En la conferencia de desarrolladores del 2024, Apple presentó Apple Intelligence y con él varias funciones que ya tenemos disponibles, como las herramientas de escritura, los Gmoji, Image Playground o las notificaciones inteligentes. Pero también mejoras para Siri que no se han cansado de promocionar desde entonces, sobre todo desde que se pusieron a la venta los nuevos iPhone 16 bajo el lema diseñado para Apple Intelligence. Las funciones de Siri, en este caso que se anunciaron en junio y que todavía no han llegado, serían las siguientes. La primera es la del entendimiento del contexto personal, es decir, que Siri sea capaz de responderte a preguntas basadas en información almacenada en tu iPhone. Por ejemplo, mensajes, correos, lo que sea. Podríamos hacerle preguntas tipo ¿cuál es el número de vuelo de mi madre? Y Siri será capaz de buscar en conversaciones y darte la respuesta que buscas, ¿no? Otra función es la que permite a Siri responder o hacer cosas basadas en el contexto de lo que estás viendo en la pantalla del iPhone en ese momento. Es decir, que por ejemplo, si un amigo te manda un mensaje con la fecha y hora para veros y le pides a Siri que lo agregue a tu calendario, pues no haría falta que le digas mucho más. Deberías saber el asunto, la fecha y la hora de lo que ya está viendo en tu pantalla. Y por último, y no por ello menos importante, la función que permitiría a Siri poder realizar acciones en las aplicaciones sin ningún tipo de acción por nuestra parte. Por ejemplo, diciendo cosas como envía el correo electrónico que redacté a Fabián o edita esta foto y envíasela a David. Pues bueno, estas tres funciones de Siri no las veremos finalmente, al menos este año, ya que un portavoz de Apple ha declarado a varios medios el pasado viernes que efectivamente les va a llevar más tiempo de lo que pensaban y que estas características finalmente esperan implementarlas el próximo año. Que Apple anuncie algo y luego se retrase no es exactamente nuevo, pero lo que ha pasado esta vez con Siri es especialmente preocupante. Para empezar, uno de los principales problemas que tiene Siri es su infraestructura interna. Es que ahora mismo es un desastre esta. Siri funciona básicamente con dos sistemas completamente distintos al mismo tiempo. Uno viejo para comandos básicos como poner alarmas o hacer llamadas y otro totalmente separado para las nuevas funciones de Apple Intelligence. ¿Os imagináis el caos que supone intentar desarrollar nuevas funciones avanzadas sobre dos sistemas incompatibles entre sí? Bueno, pues eso es justo lo que está pasando. Así que si alguna vez os preguntasteis por qué Siri responde bien a algunas cosas pero fatal a otras, aquí tenéis la respuesta. Pero esperad que hay más, porque dentro del propio equipo de Apple, al parecer los ingenieros están corriendo a contrarreloj para intentar solucionar bugs bastante graves que afectan al funcionamiento básico de estas nuevas funciones. Es más, el mismo Craig Federighi, ya sabéis, el jefe de software de Apple, ha reconocido internamente que muchas de estas funciones ni siquiera funcionan como se anunciaron en la Worldwide Developers Conference. Y claro, si encima sumas a todo esto una gestión cuestionable de la inteligencia artificial en Apple con empleados sugiriendo directamente que el equipo necesita un cambio urgente de liderazgo, el panorama ya no es solo preocupante, es alarmante. De hecho, Mark Gurman cuenta que algunos dentro de Apple ya hablan abiertamente de replantear por completo estas funciones e incluso tirarlas a la basura y empezar desde cero. ¿Os dais cuenta del lío en el que está Apple ahora mismo? Por si fuera poco, Apple luego también tiene una especie de obsesión últimamente por anunciar cosas antes de que estén listas. Es el famoso síndrome Go Big or Go Home. Y claro, esto ya no es un simple retraso, es mucho más grave porque Apple lanzó spots publicitarios en televisión mostrando funciones de Siri en el iPhone 16 que ahora sabemos que ni siquiera llegarán hasta el próximo año como mínimo. De hecho, la compañía durante estos días está eliminando esos mismos anuncios de su canal de YouTube. Y claro, esto ya no es solo un error de marketing, es algo que creo, honestamente, que puede dañar profundamente la credibilidad de Apple. Y ahora posiblemente haya gente que esté viendo el vídeo y diga, bueno, a ver, tampoco es para tanto. Pero la realidad es que las consecuencias son mucho más serias de lo que parecen. Vamos por partes. Para empezar, este retraso no afecta únicamente a Siri. Como os venimos contando desde hace meses, Apple lleva tiempo preparando un nuevo dispositivo para el hogar, una especie de HomePod con pantalla integrada para controlar los accesorios, hacer videollamadas y, bueno, también pues gestionar otras tareas, pero utilizando a Siri como protagonista absoluto. Pues bien, ahora sabemos que este dispositivo, que inicialmente se rumoreaba para mediados de este año,
precisamente porque era cuando se esperaban las funciones que se retrasan, pues claro, también se retrasa por culpa de esto. Y aunque Apple no llegó a anunciar oficialmente este dispositivo, eso es cierto, sí que es verdad también que internamente se esperaba muchísimo de este producto. Es decir, que Siri no solo se retrasa a sí misma, sino que también está arrastrando consigo otros proyectos clave de Apple. Pero aquí viene la parte más preocupante de todas. Mientras Apple sigue dando vueltas intentando que Siri haga lo básico que prometieron hace más de un año, Android y otros competidores se están alejando a toda velocidad en la carrera de la inteligencia artificial. Y ojo, porque esto sí que debería preocuparnos a los que amamos el iPhone por encima de cualquier otro dispositivo. Google está avanzando muy rápido con Gemini. Su asistente está evolucionando constantemente y precisamente muy pronto, se espera que este mismo mes de marzo, estrene una función conversacional avanzada que permitirá hacer cosas como usar la cámara del móvil para responder en tiempo real a preguntas sobre objetos o lugares que le enseñemos. Y mientras tanto, pues Apple ni siquiera tiene una versión conversacional. Es más, no han confirmado nada, ni hay previsión de que se lance a lo largo de este año, ni siquiera del próximo, porque la información que tenemos habla de que como mínimo no lo veremos hasta 2027. Además, pensad una cosa importante: Gemini, ChatGPT, Copilot y otras inteligencias artificiales que, ahora mismo se están popularizando mucho, no van a esperar a Apple. Mientras la compañía sigue retrasando funciones básicas, estos competidores no paran de avanzar. Cuando Apple finalmente logre ponerse al día con lo que ya existe hoy, lo más probable es que estos asistentes ya hayan desarrollado nuevas funciones todavía más impresionantes. O sea que Apple ya no solo necesita igualarlos, sino que tendría que avanzar mucho más rápido para volver a competir, algo que visto el panorama actual parece casi imposible. Esto es grave porque deja a Apple en una desventaja brutal frente a Android y el resto del mercado. Imaginad dentro de 1 o 2 años cuando Gemini responda a preguntas complejas, utilice la cámara, entienda el contexto en tiempo real y Apple siga atascada en retrasos y promesas incumplidas. ¿Qué atractivo va a tener el iPhone frente a otros teléfonos Android en términos de inteligencia artificial? Es así de sencillo, cada retraso no es solo una decepción puntual, sino que acerca un poquito más a Apple a quedarse peligrosamente atrás en la carrera tecnológica más importante del momento. Mirad, ya sabéis cómo soy, yo llevo años siguiendo, disfrutando y también criticando cuando toca lo que hace Apple. Me apasiona esta marca, sus productos son una parte importantísima de mi vida diaria, pero precisamente por eso mismo me siento decepcionado con todo lo que está pasando ahora con Siri. Honestamente, Apple lleva ya bastante tiempo sin estar a la altura en inteligencia artificial, pero lo preocupante ahora ya no es solo que vayan tarde, es que parece que no tengan un rumbo claro. Anunciar cosas importantes que luego se retrasan años o directamente no llegan, no solo daña la credibilidad de Apple, sino que también rompe algo más importante, la confianza con sus usuarios. Porque os aseguro una cosa, Apple tiene usuarios muy fieles, sí, pero la fidelidad tiene un límite. Y prometer públicamente funciones increíbles, anunciarlas en spot de televisión y luego retirarlas en silencio porque no pueden cumplir, es algo que no debería ocurrir jamás. Y os soy muy sincero, siento una mezcla de decepción y preocupación, porque este retraso deja claro que Apple tiene un problema grave en su división de inteligencia artificial. Apple siempre ha sido líder, ¿no?, en experiencia de usuario, siempre ha sido sinónimo de innovación, de cosas que funcionan bien, y por primera vez en mucho tiempo siento que Apple está perdiendo el tren en algo que es ahora mismo crucial en el futuro de la tecnología. Ahora bien, ¿qué debería hacer Apple? Bueno, tengo varias ideas. Primero, transparencia absoluta con sus usuarios. Si las cosas no están listas, mejor no anunciarlas o al menos comunicar claramente qué está pasando y cuándo podemos esperarlo de verdad. Segundo, replantear seriamente cómo están gestionando el equipo de inteligencia artificial porque claramente algo no funciona. Y tercero, dejar de intentar vender humo. Apple no necesita eso, nosotros no queremos eso, queremos productos que realmente mejoren nuestra vida cotidiana y que cuando se anuncien estén a la altura de lo que nos prometieron. Todavía confío en que Apple pueda reaccionar, no quiero sonar catastrófico, pero sí creo que están ahora mismo en un momento crítico, porque si no reaccionan pronto y fuerte,
podrían estar cometiendo uno de los mayores errores de su historia reciente. En fin, amigos, decidme en los comentarios qué os parece a vosotros todo este debate, así pues también participáis en él. Y ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, por favor, agradecería que dierais un me gusta, que os suscribierais si no lo estáis, y también que visitéis lamanzanamordida.com, donde también disfrutaréis de contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana, cursos, acceso a una comunidad de Telegram y regalos increíbles. Y si os habéis quedado con ganas de más contenido, por aquí os dejo otros vídeos recomendados. Mañana volvemos con más y mejor, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.